Buenas, esto es Todo Contabilidad. Yo soy Sara Díaz y mi objetivo hoy es explicaros la partida doble. Bien, vamos a empezar con un poquito de teoría para que la podáis entender, ¿vale? Enlazando un poco con el último vídeo que era el de las masas patrimoniales. Bien, bien, vamos a coger este tema y vamos a compartirlo con vosotros para que lo podáis ver bien, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que sería exactamente esto que es el curso de contabilidad básica que estamos siguiendo, donde hemos visto qué es la contabilidad y los principios contables y las masas patrimoniales, y hoy vamos a ver la partida contable, ¿vale? Bien, lo que es la partida doble. La partida doble es la base de la contabilidad. Todo está reflejado en ambas caras, como sabéis. Todo el activo tiene su reflejo en el pasivo y en el patrimonio neto y siempre se mantiene el equilibrio. El equilibrio, ¿vale? De la ecuación fundamental, como podéis ver, activo igual a patrimonio neto más pasivo, donde tenemos una regla que es, tenemos las cuentas que son esta T que veis aquí, las famosas T's que luego se guardan todas juntitas en el libro mayor, ¿vale? Tenemos que tener claro que la partida doble es la base de la dualidad económica en contabilidad, parte integral de la ecuación patrimonial, como hemos dicho. El activo es igual al patrimonio neto más pasivo o lo mismo es activo menos pasivo igual a patrimonio neto. ¿De acuerdo? Si un valor se anota en dos cuentas, se trata de un asiento simple o sencillo, porque los registros se anotan en una cuenta que se carga y en otra que se abona. Si intervienen más de dos cuentas, en el caso de que se adquiera una mercancía y se pagara en efectivo y a crédito, se trata de asientos compuestos o asientos dobles. Todo esto lo vamos a ver con ejemplos, ¿eh? Y hace referencia al sistema de registros de todas las operaciones contables en al menos dos cuentas. Bien, dicho esto, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver nosotros aquí realmente qué es la partida doble. Bien, nosotros hemos dicho que la partida doble es la regla por la cual todas las partidas, absolutamente todas, van a seguir esta ecuación fundamental, ¿vale? Activo igual a patrimonio neto más pasivo, o lo mismo es, como hemos visto antes, que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Estas son reglas matemáticas que no tienen más ciencia, ¿de acuerdo? Bien, otra de las cosas importantes que tenemos que saber es que, como conocemos las masas patrimoniales, porque las hemos visto en el otro vídeo, tenemos que tener claro que las masas patrimoniales, ¿cómo funcionan cada una de ellas? Pues vamos a ver, el activo tiene su debe y su haber, el pasivo de la misma forma tiene el debe y el haber, y el patrimonio neto tenemos el debe y el haber. Muy bien, de acuerdo. Pues lo que tenemos que tener claro en todo momento es que el activo, sus saldos iniciales van a nacer siempre por el debe. ¿De acuerdo? El activo siempre va a nacer por el debe. Los aumentos siempre se van a producir por el debe y van a disminuir por el haber. Y de manera diferente, el pasivo, sus saldos iniciales van a aparecer siempre por el haber, al igual que en el patrimonio neto, el saldo inicial siempre va a aparecer por el haber. Y los aumentos, tanto en pasivo como en patrimonio neto, van a venir dados por el haber, mientras que las disminuciones van a aparecer siempre por el debe. ¿De acuerdo? Esto es lo que hay que tener en cuenta, sobre todo con el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Pero yo siempre me gusta explicaros cómo funcionan las cuentas de gasto e ingreso. ¿Por qué? Pues porque también entran dentro de la contabilidad y tenemos que saberlas distinguir y el funcionamiento que se dan. Las cuentas de gasto e ingreso, ¿vale? Vamos a tener claro dos cosas. Las cuentas de gasto son las que están dentro del grupo 6. ¿Vale? Grupo 6. El grupo 6, ¿vale?
serán donde nos encontremos todas las cuentas de gasto, ¿vale? Todas las cuentas de gasto. En el grupo 6. Aquí es donde tendremos compra de mercaderías, donde tendremos los suministros, donde tenemos los transportes, ¿de acuerdo? Ahí en ese grupo 6 tenemos un montón de cuentas. Si vais al plan general contable veréis que tenemos un montón de cuentas, tanto de compras como de gastos exteriores, ¿de acuerdo? Como las dotaciones, las amortizaciones, las provisiones, los deterioros, las pérdidas, ¿vale? Ahí tenemos muchísimas cuentas. Bueno, pues estas cuentas funcionan de la siguiente forma. Tenemos tanto del debe como el haber en ambos casos, ¿vale? Siempre van a aumentar por el debe y van a disminuir por el haber, todas las del grupo 6, ¿vale? Y luego tenemos el grupo 7, que son las cuentas de ingreso. De la misma forma, también funcionan por el debe y por el haber, solo que en este caso aumentarán por el haber y disminuirán por el debe. Pero tanto en las cuentas del grupo 6 como del grupo 7, ¿vale? Nos vamos a encontrar con una serie de cuentas que son excepcionales, que tienen un funcionamiento inverso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos estamos refiriendo a las cuentas de descuento, tanto descuento sobre compras, que son 606, 608 y 609, descuento sobre compras por pronto pago, devoluciones y operaciones similares, ¿de acuerdo? Devolución sobre compras y operaciones similares, 608 y 609, rappel sobre compras, ¿de acuerdo? Estas cuentas van a funcionar como si fueran una cuenta de ingreso, es decir, van a aumentar por el haber y van a disminuir por el debe. Acordaros siempre, ¿vale? Acordaros siempre, siempre, siempre de que van a existir estas cuentas que son excepcionales, ¿vale? Las cuentas estrellita, como yo las llamo, las 606, las 608 y las 609. De la misma forma, en el grupo 7 nos vamos a encontrar con las 706, 708 y 709, que son análogas a las del grupo de gasto. Es decir, serán los descuentos sobre ventas, ¿vale? Por pronto pago, devoluciones sobre ventas y operaciones similares y el rappel sobre ventas, ¿de acuerdo? Y esas funcionarán como si fueran cuentas de gasto, es decir, aumentarán por el debe y disminuirán por el haber. Bien, dicho todo esto, vamos a ver una pequeña imagen que quiero compartir con vosotros para que se os quede ya clarito, clarito, clarito todo el movimiento de cuentas, ¿vale? Aquí lo tenéis. Mirad, esto es bastante significativo porque os va a servir para entender cómo funcionan tanto el cargo como el abono de las cuentas, tanto del activo, del pasivo como del patrimonio neto. No olvidéis nunca que tanto los fondos ajenos, pasivo, como fondos propios, patrimonio neto, siguen las mismas reglas de cargo y abono. Esto se debe a que ambos pertenecen a la estructura financiera de la empresa. ¿De acuerdo? Bien, visto todo esto, que es importante que lo tengáis claro, ¿vale? Ahora vamos a ver un par de ejemplos, porque con los ejemplos parece que todo se queda ya visto, como yo digo, para sentencia, ¿vale? Vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a hacer este ejercicio. La empresa Pepe compra un vehículo por 25.000 euros que abona parte en efectivo y parte queda pendiente de pago. Bien, aquí vamos a tener en cuenta que si nosotros tenemos que dar de alta un elemento de transporte, sabéis que es un activo no corriente, ¿de acuerdo? Va a permanecer en la empresa durante largo periodo de tiempo y será la cuenta 218. Elementos de transporte, ¿vale? Y nos vamos a encontrar que parte se pagan en efectivo, 570, caja, 5.000 euros, y vamos a meterlo en vez de en la cuenta de proveedores porque no forma parte de nuestra actividad principal, ¿vale? Nosotros estamos haciendo una compra a un proveedor de inmovilizado, ¿de acuerdo? Con lo cual en el corto plazo, en principio, con lo cual la vamos a meter en la 523, ¿vale? Que es la cuenta de proveedores de inmovilizado material
en el corto plazo. 20.000. Bien, ahora mismo aquí tendríamos 25.000, que es lo que cuesta el elemento de transporte. ¿Vale? Este sería el asiento en cuestión. ¿Aquí qué tendríamos? Aquí hemos dicho que tenemos un activo, ¿vale? Que está aumentando, ¿verdad? Aquí aumenta el activo no corriente. Fijaros que aquí tenemos una cuenta de activo corriente, ¿vale? Que disminuye una cuenta de activo corriente que disminuye, ¿no? Porque yo estoy haciendo una salida de efectivo de 5.000 euros. Y por otro lado tenemos un aumento de pasivo corriente, porque está dentro del corto plazo, ¿vale? Un aumento de pasivo corriente. ¿Veis cómo funcionan las masas? Aquí se produce un aumento, aquí se produce una disminución, o sea, aquí una disminución y aquí un aumento. ¿De acuerdo? Bien, de la misma forma, si nosotros hiciéramos otro asiento completamente diferente, imaginemos ahora que nosotros vamos a hacer el pago de esta deuda que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a hacer el pago de esta deuda. Vamos a suponer que en un momento posterior, en un momento 2, ¿vale? Se paga al proveedor del vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué haríamos? Cancelaríamos la cuenta de pasivo, la 523, proveedor de inmovilizado material, ¿de acuerdo? Por 20.000 euros. Y esto lo pagamos por la 572 banco, cuenta corriente, 20.000. ¿De acuerdo? Y aquí volvemos a ver cómo se produce una disminución de un activo, ¿de acuerdo? Corriente. Y cómo se produce el qué? Una disminución de un pasivo corriente. ¿Vale? Bien. Así podéis ver un ejemplo. También podemos ver un ejemplo, por ejemplo, también tenemos el caso, bueno, lo que hemos visto en teoría, ¿no? Esto sería un asiento sencillo en el que hay simplemente dos cuentas implicadas, donde una disminuye y en este caso la otra también porque es de pasivo, ¿vale? Y esta sería un asiento compuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece por un lado una cuenta que está aumentando y luego tenemos dos cuentas en el otro lado que también se ven afectadas. ¿Vale? Esto sería un asiento compuesto y esto un asiento sencillo. Bien, como veis, la formación de un asiento es bastante simple, ¿de acuerdo? Tenemos lo que es la parte del importe, la cuenta, el nombre, la A, que es la separación, ¿vale? Y volvemos otra vez a la cuenta, nombre e importe. Siempre vas a ver los asientos de esta forma. Otra forma de poner los asientos, ¿de acuerdo? Que los vais a ver en muchos programas informáticos o los vais a ver en libros de texto también, ¿de acuerdo? Es esta otra forma que, bueno, no es la más habitual, porque ya os digo que esta es la forma habitual en la que se ven todos los asientos contables, ¿eh? Pero puede ser esta también, donde veremos lo que es la cuenta, ¿vale? Aquí aparecerá el nombre, ¿vale? Y de esta forma aparecería aquí el debe y aquí el haber. Pero si os fijáis, si hacemos los asientos, es exactamente lo mismo. Si yo pongo aquí la 218 elementos de transporte, ¿vale? Que entran por el debe los 25.000, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la cuenta 570, que es caja, ¿no? Que sale por ¿cuánto? Por 5.000 euros en el haber. Y tendremos la 523, que son proveedores de inmovilizado material, ¿de acuerdo? Por 20.000. Si os fijáis, en este caso, yo no soy una gran dibujante como veis, pero yo creo que el concepto los vais sacando bastante bien. Aquí tenemos 25.000 y aquí tenemos 25.000. El asiento siempre debe de estar cuadrado.
¿vale? Si el asiento no está cuadrado, el asiento no es correcto. Un asiento descuadrado no es correcto, ¿vale? Bueno, espero que con todo esto os haya llegado claro, no tengáis ninguna duda sobre la partida doble, ¿de acuerdo? Y el funcionamiento de las cuentas. Y si tenéis alguna duda, ¿vale? No lo dudéis, escribirme a todocontabilidadmsd@gmail.com y yo os resolveré las dudas. Si tenéis alguna consulta sobre algún asiento contable o algún problema en el que estáis metidos siempre de tema contable, podéis escribirme, yo haré todo lo posible por contestaros. Espero que os haya servido y bueno, pues un saludo. Hasta luego.